Bienvenidos a Sobrevivientes. En el día de hoy, y oyendo las personas que nos dijeron que querían que invitáramos a un neurólogo para hablar sobre el autismo, su diagnóstico y todo lo que conlleva eso, aquí vamos a tener hoy a la doctora Lora. La doctora Lora es neuróloga pediátrica, quien nos estará conversando y respondiendo preguntas que ustedes nos han hecho a través de nuestras redes sociales. Estoy segurísima que con ella vamos a ver muchas respuestas, vamos a oír respuestas y vamos a hacer las preguntas que ustedes hicieron y las que yo también me interesa saber. Así que le vamos a dar la bienvenida a la doctora Lora en un minuto, que nos vemos de nuevo. Una nueva mirada al Cibao. Panorama Cibaeño promete mostrar al Cibao tal como es, con reportajes y entrevistas centrales a personalidades clave de la vida política, empresarial y social. Producido y conducido por el veterano periodista Luciano Aybar. Panorama Cibaeño, domingo 11 de la noche por VTV Televisión, el canal de todos. Estamos ya aquí con la doctora Lora, la doctora Evelyn Lora, quien les dije que es neuróloga pediátrica. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Sí. Doctora, en el día de hoy lo que queremos es hablar un poco desde su punto de vista y su profesión de la neurología, el autismo. Porque muchas personas se nos han acercado, mira, nosotros queremos saber cómo se determina, qué se hace, qué no se hace. Y vemos que mucha gente, todo el mundo ahora que no pone atención dice que es autista. O si un niño no está poniendo atención es autista, pero no se dan cuenta que quizá tienen 5 horas ante una pantalla y eso tiene, digo yo, usted nos dirá, eso tiene que ver un poco. Desde el punto de vista neurológico, ¿qué es exactamente el autismo? Mire, el autismo en realidad no es una enfermedad, es una condición neuropsicobiológica que impacta obviamente el cerebro, o sea, porque sabemos que el cerebro es que controla todo lo que tiene que ver con la conducta. Entonces, las dos principales aristas que tiene el autismo es en la parte social, todo lo que tiene que ver con la comunicación social, y también la parte conductual en lo que es conductas repetitivas y cierta rigidez en lo que son las conductas. ¿A qué yo me refiero con eso? Bueno, en la comunicación social nosotros ahora estamos hablando, nos estamos mirando a la cara y tenemos una interacción de una conversación. Los niños que se encuentran dentro del espectro les cuesta mucho el hecho de mirar a la persona a los ojos. Y cuando es uno que quiere iniciar el contacto, a ellos se les hace muy difícil. Ahora, si ellos quieren hablar con uno o llamar la atención, ellos sí son capaces de generarlo. O sea, cuando a ellos les interesa, sí trabajan esa parte. Y muchos de estos niños también tienen retraso del habla. O sea, que no alcanzan los hitos en cuanto a lo que es el desarrollo del habla para su edad. O sea, están por debajo muchos de ellos. Aunque muchos también pueden hablar y tener un lenguaje bastante amplio, pero no es un lenguaje para comunicarse con la otra persona. Por ejemplo, muchos de estos niños te pueden repetir un diálogo de unos muñequitos que estuvieran viendo, o pueden cantar canciones completas. Pero cuando uno quiere interactuar con ellos, esa comunicación social no es efectiva. En cuanto a lo que son la parte de la conducta, bueno, estos niños tienden a tener muchas estereotipias. ¿A qué nos referimos con estereotipias? Son movimientos que ellos hacen como para autorregularse. Tienen aleteo, a veces dan vueltas, o ellos ponen a las cosas a dar vueltas. A veces también se quedan mirando el abanico o se quedan mirando fijo las luces. También a veces tienen conductas que, por ejemplo, corren de un lado para otro como sin ningún sentido, o se ponen a prender y apagar las luces porque les gusta eso. Y también en cuanto a lo que es la parte de conductas restrictivas, o sea, ellos evitan mucho el contacto físico.
O sea, el hecho de uno tocarlo, de uno querer abrazarlo, de uno querer dar un beso, a ellos les cuesta. Pero, como dice su nombre, es trastorno del espectro autista. O sea, nosotros podemos tener desde síntomas muy leves hasta síntomas muy severos. Ok, pero todo eso es regido por el cerebro. Sí, claro. O sea, todo ¿Y qué viene... parte del cerebro? O sea, ¿qué se sabe? Mire, en cuanto a lo que es la zona del cerebro que está afectada, los estudios últimos han revelado que en el proceso de desarrollo del cerebro, ya posteriormente el niño nace incluso también intraútero, lo que crece más rápido en los primeros 2 años es el cerebro de nuestro cuerpo. Fíjense que los niños nacen con la cabeza grande y posteriormente pues su crecimiento de su cabeza, que los pediatras lo seguimos midiéndole el perímetro cefálico, los primeros 6 meses dentro de los primeros 2 años es donde crece más rápido, pero sigue creciendo hasta los 2 años y de los 2 a los 5 sigue creciendo ya a un ritmo más lento. Lo que se ha visto a través de estudios de imágenes y estudios funcionales es que algunos de estos niños, no todos, tienen un aumento de la sustancia gris. Nuestro cerebro tiene la sustancia gris, la sustancia blanca. La sustancia gris es donde se encuentran los cuerpos neuronales y la sustancia blanca es, como quien dice, la comunicación de esos cuerpos neuronales con otras áreas del mismo cerebro y de nuestro cuerpo. Entonces, hay un sobrecrecimiento de esa sustancia gris en los primeros años, pero después empieza a decrecer. Y hay disminución en lo que son las conexiones entre las diferentes áreas del cerebro. Y también se ha visto que algunos de estos niños tienen una zona que se llama hipocampo y amígdala, que está un poco más pequeña que los pares. Pero obviamente esos son estudios que evidencian que hay alguna alteración, pero no se ha podido relacionar al 100% causa-efecto. Porque para eso tendríamos que tener un grupo de niños que se encuentren dentro del espectro con todas esas características y otro grupo que no se encuentren dentro del espectro que no las tenga. Pero como el universo es tan diverso, nosotros podemos tener niños que tienen un desarrollo totalmente normal y probablemente tengan un aumento de esa sustancia gris. Pero bueno, esas son de las cosas que últimamente se han visto más relacionadas con lo que es la causa a nivel del cerebro dentro del espectro. También tenemos causas genéticas, hay síndromes genéticos sí, que se asocian con trastorno del espectro autista. Por ejemplo, el síndrome de X frágil, también lo que es el síndrome de Rett, que normalmente lo vemos en niñas. Anteriormente el síndrome de Rett estaba aparte de lo que era el trastorno del espectro autista y ahora se ha incluido, porque su principal característica es que estas son niñas, van más o menos bien en su desarrollo y entre los 6 meses y el año van a empezar a tener una regresión de su desarrollo. Le iba a preguntar eso porque vi un papá que me dijo que se dieron cuenta porque el niño era, no sé si era hembra o varón, ahora no recuerdo, hablaba, decía mamá, decía leche, decía papá, decía una síndrome de cosas y en un momento hecho para atrás. Sí, eso en algunos pacientes ocurre, que ellos más o menos van ganando algunas habilidades y normalmente entre el año 6 meses y los 2 años empiezan a dejar de hacer esas cosas. O sea, sobre todo el habla. Y muchas veces también en la parte de la alimentación, porque muchos de estos niños son selectivos con la comida. Comen 2 o 3 cosas y los papás intentan darle nuevos alimentos y ellos los rechazan. Entonces, como les mencionaba, en el síndrome de Rett, otra de las cosas que ocurre que orienta al diagnóstico, aparte de que tiene una regresión al desarrollo, empiezan a presentar esas estereotipias y también su crecimiento de su cabecita se detiene. Entonces hay pruebas genéticas que nos orientan a pensar en ese síndrome o el síndrome de X frágil. También, por ejemplo, el niño dentro de lo que es el síndrome de Down, algunos de ellos tienen comorbilidad con autismo. O sea que hay varias entidades genéticas y hay algunos genes también que se están asociando ahora mismo al autismo, pero todavía no tenemos una evidencia científica muy sólida en ese sentido. Es cierto, una de las preguntas que me hicieron, ¿es cierto que el cerebro de una persona con autismo funciona de manera diferente? Sí, es cierto, funciona diferente, porque estos niños, o sea, obviamente va a depender del nivel de autismo que tenga,
Muchos de estos niños pueden tener una conectividad cerebral disminuida y zonas del cerebro. Nosotros tenemos, por ejemplo, el lóbulo frontal, se encarga mucho de lo que es la planificación, de lo que es las ideas. A nivel del lóbulo temporal, nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con la conducta, con las emociones y también con el desarrollo del habla y la inteligencia. El lóbulo occipital tiene que ver con la parte visual, sobre todo. Y el lóbulo parietal básicamente con lo que tiene que ver con las diferentes sensaciones que percibimos a nivel de la piel y de otros órganos. Entonces, muchos de estos niños a veces tienen una conectividad disminuida entre esas diferentes zonas y por eso su cerebro no va a funcionar bien. O tiene un mayor desarrollo de un área y entonces vamos a ver que esos niños son más, por ejemplo, en el área de la inteligencia, como lo que anteriormente se conocía como síndrome de Asperger, que nosotros lo conocíamos también como autismo de alto rendimiento. Son aquellos niños que tienen un nivel intelectual muy alto. Pero en ciertas cosas específicas, no en todo, ¿verdad? Exactamente. Muchas veces su inteligencia, ellos aprenden cosas, tienen una memoria fotográfica, pero en la parte social están muy limitados. Y obviamente también en la parte conductual, dentro de todo lo que hablábamos anteriormente de que lo que son conductas repetitivas, a veces son un poco obsesivos, o sea que todo tiene que hacerse de la misma manera, y entonces eso obviamente le limita en su desarrollo. Los niños autistas, bueno, que depende también, me estoy respondiendo yo mismo, iba a decir, en cuanto a la escuela, no son... O sea, funcionales en la escuela, o sea, pueden llegar hasta graduarse de bachillerato. Me imagino que eso depende va a depender obviamente del nivel de autismo y también del nivel de discapacidad intelectual. Exacto. Porque muchos de estos niños, aparte de tener autismo, tienen cierto grado de discapacidad intelectual. Esto se refiere básicamente a que no pueden realizar todas lo que son las actividades de la escuela. Uno siempre intenta que ellos vayan a la escuela y que interactúen con otros niños y tratar dentro de lo que se puede, todo lo que tiene que ver un programa de inclusión y que tengan un programa particular para ellos dentro de las escuelas, pero escuelas normales, no normales, sino de educación normal o tradicional, y que estos niños puedan interactuar, porque parte de lo que es las terapias o los estímulos que ellos van a recibir, lo van a recibir de otros niños de su misma edad. Y normalmente muchos padres nos dicen, porque a veces llegan a la consulta bien temprano, por ejemplo, como al año, 6 meses, que todavía es muy temprano para uno hacer ese diagnóstico, y el niño tiene muchas de las características, que dentro de las características que se pueden observar temprano en los niños que se encuentran dentro del espectro, es, por ejemplo, el poco contacto visual. O sea, que no miran fijamente a la cara cuando uno está tratando de interactuar con ellos. Uno ve que el niño puede mirar por momentos, pero inmediatamente desvía la mirada hacia otro lado. Cuando le llaman por su nombre, de manera insistente, no responde por su nombre. También, bueno, la parte del retraso del habla, o que tienen también lo que se llama ecolalia, que uno le dice, hola, ¿cómo tú estás? Y ellos dicen, hola, ¿cómo tú estás? Y la repetición. Exacto, es la repetición de lo que uno le dice. Entonces, a veces llegan bien temprano a la consulta y de las cosas que normalmente pues les decimos a los padres es, primero, si ven mucha pantalla. Porque creo que el enemigo número 1 de esta generación es el uso excesivo de la pantalla. Porque el uso de la pantalla de manera inteligente está bien. Y ya las recomendaciones que tenemos es que hasta los 2 años un niño no sea expuesto de ninguna manera a una pantalla. Llámese televisión, llámese celular, llámese tableta. Sí, ahora yo estoy pasando con un nieto que tiene año y pico. Y Laura me dice, no, yo tengo la televisión prendida, pero yo digo, pero él está de espalda. Me dice, pero tan pronto es increíble. Sí. También, como se da cuenta, yo tengo la televisión allá y lo tengo de frente. Y yo la estoy viendo, pero si él hace así y ve, inmediatamente se voltea y se queda así. Exactamente, ellos se quedan embelesados. Entonces, ¿qué pasa con la pantalla? La pantalla tiene todo lo que el cerebro necesita para estar estimulado. Tiene sonido, tiene color, tiene movimiento. Y el color, bueno, está la luz también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos se exponen desde muy temprano a la pantalla y por mucho tiempo, pues
su cerebro no se va a desarrollar de manera adecuada porque le faltan todos los estímulos del medio ambiente. Entonces se desarrolla mucho la parte del lóbulo frontal y todo lo que tiene que ver con la conducta, con las emociones, que está en otra parte, y también el lenguaje, y sobre todo la parte que tiene que ver con la comprensión del lenguaje y lo que tiene que ver con la interacción, eso no se desarrolla igual. Entonces, estos niños, lo primero que yo le digo a los papás es, si usan mucha pantalla, quítele la pantalla. Y te dicen, no, doctora, lo vamos a hacer de manera gradual. Le digo, no, es de una vez. Y vamos a ponerlo en un centro, ya sea de estimulación temprana o ponerlo en una escuela que tenga estimulación temprana. Y le digo, nos vemos en 3 meses. Y cuando ellos regresan, o sea, el niño ha cambiado. ¿Por qué? Porque ya lo sometimos a una serie de estímulos que ese niño no estaba recibiendo y el niño mejora. Obviamente que si está dentro del espectro va a mejorar, pero no lo suficiente, pero mejora. Yo siempre me recuerdo de un señor que llegó a mi oficina, ya un papá un poco adulto mayor, tenía una bebecita de 2 años y bueno, yo le digo eso y le digo, no, y nos vemos en 3 meses. Y cuando el señor regresa a la oficina a los 3 meses, fue muy cómico porque él abre la puerta y hace así, abre la puerta rápido, doctora. Entonces yo me quedé así, yo dije, bueno, ¿qué habré hecho yo? Y me dijo, no, pero mire, la niña es otra niña. O sea, ya la niña hablaba, tenía más contacto visual. Claro. Porque estaba recibiendo el estímulo que era necesario. Porque anteriormente, en la época que nosotros éramos niños, había una televisión en la casa y los niños, ¿qué hacían o hacíamos? Y estábamos todo el tiempo explorando, que si brincando, que si nos juntaban con los primitos, que si nos juntaban con los vecinos. Ya eso no se ve. Ya los niños están encerrados entre 4 paredes en un apartamento, que yo entiendo que es difícil a veces uno encontrar qué hacer con un niño, pero hay que hacerlo, porque esa es parte de la función de ser papá. Yo creo que no es que sea difícil, es que no estamos dispuestos, no se está dispuesto a tirarse en el piso a jugar. Así es. Porque los mismos padres están jugando con el niño y tienen el celular en la mano. Están chateando. O sea que hay que comenzar una educación con los padres. Sí, empezando por ahí. Y la verdad es que ya tenemos, o sea, en la medida que se ha ido orientando a la población al respecto del uso de la pantalla, ya hemos visto que muchos padres son bastante conscientes y tratan de no dárselo. Y la verdad que lo ideal es que un niño tenga un celular, por decir, ya después de los 12, 15 años, por ahí. Porque ¿qué hace un niño de 6, 7 años con un celular? O sea, no le estamos enseñando, aparte le estamos dando una apertura a un mundo que ellos no pueden manejar. No, ellos no pueden controlar. Porque todo lo que viene, por más que usted quiera poner control parental, que si YouTube Kids, ya sabemos que tenemos, o sea, le entra un anuncio de lo que sea y ellos le dan clic ahí y se van a salir. Además, ellos saben más que uno cómo quitarlo. Claro. Porque es así, o sea, no, de si tú le das tal tecla, hace esto, que si yo, que, o sea, tú dices, pero entonces. Así es. Bueno, un niño en mi oficina me enseñó cómo, si yo quiero entrar en descargar una aplicación de un aparato que tiene una clave. Por ejemplo, ellos quieren descargar una aplicación en la tableta de su padre y tiene una clave. Ajá. Él me enseñó cómo quitarla. Y un muchacho de 12 años, no, yo bajo los juegos, bajo todo lo que yo quiero y me lo enseñó. ¿De verdad? Ah, sí. Y yo me quedé, yo dije, no, pero yo no puedo creer eso. Entonces, ya no hay nada que no se pueda buscarle la vuelta en todo lo que tiene que ver en ese mundo tecnológico. Y lamentablemente, mucho de lo que se está haciendo ahora con la tecnología, con la inteligencia artificial, va mucho en detrimento de todo lo que tiene que ver con la información y con la verdad que se supone que uno tiene que tratar a estos niños, a todos los niños. No, y eso de la inteligencia artificial, yo no lo he usado, el chat no sé qué cosa. ChatGPT. No, pero ¿para qué tú te pones a escribir? Tú pones ahí lo que tú quieres y te lo redacta entero. Y yo digo, ¿y mi cerebro? Así es. ¿De qué lo tengo? De adorno. Así es. Porque de las cosas que a mí por lo menos más me gusta es sentarme a escribir. O sea, yo te iba a entrevistar y que yo hice, ok, déjame ver la pregunta, pero yo misma comencé a pensar.
Exacto. Si yo voy a eso, yo no tengo que pensar. Nada, absolutamente nada. Entonces de ahí viene que entonces la gente tenga que si demencia senil a los 50 y pico, el Alzheimer, digo yo que tiene que ver eso, o sea, porque no estamos usando el cerebro. Exacto. Y si desde chiquito no lo usamos, peor es. Así Perdón, es. esto es el mío que está sonando. No. O sea que a uno le suena todo hablando de celular. ¿El diagnóstico del autismo puede cambiar a través del tiempo? O sea, evoluciona. Si el diagnóstico está bien fundamentado, no. Lo que puede mejorar es el hecho de que el grado o el nivel cambie. ¿A qué yo me refiero con eso? Nosotros podemos tener un paciente que tiene síntomas de autismo que pueden ser leves a moderados. Si se inicia temprano la terapia, porque el tratamiento es terapia, ya depende de qué tenga el niño, va a ser terapia del habla, terapia conductual, terapia ocupacional, o sea, incluso, bueno, hay terapia para alimentación y también terapias sensoriales, porque algunos de ellos, algunas texturas en la piel no las soportan. Por ejemplo, ponerse unos jeans, un niño a veces no lo quiere porque le molesta. Me enteré de eso con un papá que entrevisté en estos días que me dijo, no, incluso, o sea, hablando de los gastos, dice, es que es un gasto, porque dime tú una persona de escasos recursos que el niño tiene problemas que con la sensibilidad en la piel que no puede ponerse cualquier ropa, o sea, es un gasto. Exacto. Tú tienes que buscar algo muy específico. Lo que se le pueda poner. Pero con las terapias sensoriales son mejores. Mejora. Lo que pasa es que, o sea, todo tiene un costo, lamentándolo mucho, y llevar un niño a terapia y que, por ejemplo, darle todas las terapias que necesite, pues es un presupuesto un poquito alto para muchas familias. No, yo me imagino. Entonces, en relación a lo que es si cambia o no, es que si tenemos un niño que tiene síntomas de leve a moderado de autismo, a través de las terapias nosotros podemos lograr que esos síntomas se reduzcan y hacerlo lo más funcional posible. Pero siempre queda algo. O sea, no se sale del espectro. O sea, obviamente bien diagnosticado, porque existen a veces algunos diagnósticos que se dan que no son bien fundamentados. Por ejemplo, para nosotros hacer el diagnóstico de trastorno del espectro autista o cualquiera de lo que son los trastornos del neurodesarrollo, nosotros, hacemos las evaluaciones neurológicas, le hacemos un examen físico al paciente, le hacemos algunas pruebas como estudios de imágenes, electroencefalograma, algunas pruebas de sangre también. Y nos acompañamos de la evaluación por parte de psicología, que hay unos test muy específicos que nos ayudan a poder ver si está dentro del espectro autista y qué nivel tiene. Entonces así, ya con todas esas evaluaciones, pues nosotros le podemos sí decir al padre, mire, su niño está dentro del espectro autista y qué terapias también, porque parte de lo que son las evaluaciones que se hacen por parte de psicología, nos ayudan a decidir cuáles son las terapias que va a utilizar el niño y en el orden que la vamos a hacer. También. Vamos con eso en un minutico, vamos a un corte, porque esa parte me interesa mucho. De acuerdo. Una nueva mirada al Cibao. Panorama Cibaeño promete mostrar al Cibao tal como es. Con reportajes y entrevistas centrales a personalidades clave de la vida política, empresarial y social. Producido y conducido por el veterano periodista Luciano Aybar. Panorama Cibaeño. Domingo 11 de la noche por VTV Televisión. El canal de todos. Hoy, con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Acompañamos con alegría a los que se reinventan, a los que se atreven, para quienes la innovación es constante en sus vidas. Por más de 30 años hemos energizado la vida, la creatividad y las habilidades para que familias y negocios sean aún más prósperos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos, energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Verón, Ubero Alto, Macao, Miches, La Romana y Bayahíbe. CEPEM, energía que cambia vidas.
una compañía de InterEnergy Group. Aquí de vuelta con la doctora, la neuróloga Evelyn Lora, neuróloga pediátrica. Doctora, estábamos hablando de las evaluaciones, o sea, es un combo. El niño tiene que ir tanto, o sea, usted lo ve primero y después lo envía a hacerse evaluaciones donde un psicólogo y entonces de ahí son los dos resultados. Sí, y muchas veces también, parte es un equipo multidisciplinario. Exacto. O sea, está los psicólogos, los neurólogos pediatras y también los psiquiatras. Y ya viene la parte de tratamiento, que serían los terapistas, dependiendo de la terapia que el niño necesite. ¿Y el psiquiatra por qué? Porque tanto el psiquiatra como el neurólogo pediatra puede hacer el diagnóstico. Y también muchos de estos niños tienen algunas que nosotros le llamamos comorbilidades. Aparte de lo que es el autismo o el trastorno del espectro autista, pues a veces estos niños cursan con ansiedad, cursan con depresión, a veces algunos de ellos en el curso de la evolución de su condición pueden tener episodios de psicosis, incluso esquizofrenia, pero ya eso es ya adolescencia, adultez, no tanto en la niñez. Y bueno, en la parte neurológica, pues bueno, a veces estos niños pueden cursar con epilepsia. Alrededor del 20 al 25% de los pacientes que se encuentran dentro del espectro pueden tener epilepsia y entonces ameritarían un tratamiento para las convulsiones. Y también otra de las comorbilidades es trastorno por déficit de atención con hiperactividad y a veces también tienen trastorno de conducta. O sea, que es por esa razón... Pero es un combo grande. Sí, por esa razón pues entonces necesita un equipo multidisciplinario y que ese equipo trabaje de manera conjunta para ofrecerle lo mejor a ese niño. Entonces las terapias, pues básicamente hay muy buenos terapeutas, tanto en el área del habla y lenguaje, como en la parte ocupacional, como también en la parte conductual. También hay para la alimentación, porque a veces habíamos mencionado que estos niños pueden tener selectividad alimentaria y entonces pues tenemos que ayudarle a ese papá o a esa mamá para que el niño, como quien dice, aprenda a comer, es decir, que acepte esos alimentos. Muchas veces también incluimos dentro del equipo multidisciplinario, aparte del nutricionista, a veces un gastroenterólogo pediatra, porque a veces estos niños pueden tener intolerancia a algunos alimentos y a veces esos alimentos hay que retirarlo. Yo había oído, y por Michelle, la que hija mía, que es nutrióloga, algo que tiene que ver con, creo que el gluten, que se quitan mucho. Sí, lo que pasa es que no todos los niños llevan una dieta especial. Igual, o sea, hay que evaluarlo, hay que identificar si el niño tiene alguna intolerancia o alergia a algún medicamento, porque también tenemos que pensar, porque estos niños, por ejemplo, si tienen intolerancia a la lactosa o a la proteína de la leche de vaca, pues vamos a ver que estos niños van a estar de mal humor, porque cuando uno se siente mal del estómago, de la parte intestinal, normalmente uno se siente incómodo y el niño no va a saber expresar lo que siente, y entonces vamos a ver que ese niño va a tener alteraciones en las evacuaciones, vamos a ver que muchas veces puede tener distensión abdominal, o sea, la barriguita se le pone grande y usted le toca y se siente como que... Un tamborcito. Un tamborcito, exactamente. Entonces, sabemos que algo pasa en su intestino. Entonces, si mejoramos esa condición, pues muchas veces también mejora mucho la parte de la conducta, incluso también el nivel de concentración y de atención, porque... Es que lo que tú si dices, cuando uno se siente mal, uno se siente mal, uno no presta la misma atención. Si se siente mal, pues bueno, vamos a tener un niño que no va a funcionar bien. Y por eso tenemos que ir viendo qué especialistas o qué otras especialidades nos pueden ayudar para mejorar la condición del niño en sentido general. No hay una dieta que diga, no, vamos a quitarle esto y aquello. Exacto. Yo les recomiendo a los padres, y no solamente a los padres de los niños que se encuentran dentro del espectro, sino todo padre que tenga un hijo y que quiere que su hijo tenga una alimentación adecuada, es tratar de que consuma la menor cantidad de azúcar posible,
Lamentablemente tenemos un bombardeo de azúcar para los niños por todas partes. Lados. Yo les recomiendo quitarle, o sea, todo lo que es azúcar agregada, porque sabemos que los alimentos tienen su azúcar natural. Por ejemplo, las frutas, pueden comer toda la fruta que quiera, porque eso nosotros lo metabolizamos de manera adecuada. Pero, por ejemplo, hay algunos juguitos que vienen. No, eso tiene azúcar. Que uno lo prueba y uno dice, Dios mío, cuánta azúcar. Y cuando uno se fija en los gramos de azúcar. Tienen 23, 25, 30, 35 gramos. Sí. Incluso hasta el yogur. Sí. Entonces, tú dices, óyeme, la cantidad máxima de azúcar que un niño puede consumir varía de 25 a 35 gramos dependiendo de la edad. Diario. Entonces, exacto, y eso casi prácticamente en un alimento tiene la cantidad que debe consumir. Entonces, eso, retirar el consumo de azúcar, todo lo que, si usted le quiere hacer un jugo, le hace un jugo, pero no le agregue azúcar. Y me preguntan, miel, no, tampoco la miel, porque igual es azúcar. Dulce. Entonces, otra de las cosas que también les recomiendo es tratar de que consuman la menor cantidad de comida que vengan procesadas, porque todos esos alimentos procesados tienen muchísimos preservantes para poderse mantener en tanto tiempo en una funda o en una cajita, y también reducir el consumo de colorantes. Si nosotros hacemos eso con los niños, vamos a ver que ellos van a estar mucho mejor en la parte conductual. Ese nivel de hiperactividad que nosotros vemos en la mayoría de los niños se reduce bastante y los papás se dan cuenta. Yo le digo, mira, si van a un cumpleaños, pues ni modo, del cumpleaños tú lo dejas que consuma lo que hay, pero saliendo del cumpleaños, esa fundita, hay que también tratar de que, ¿verdad? Cuando hagan los cumpleaños, tratar de ser un poquito como que más inteligente en lo que se le pone en esa fundita. Bueno. Pero bueno, que esa fundita así mismo le busquen un destino que no sea ni siquiera que llegue a su casa, porque el niño el azúcar es adictivo. Y el niño lo que va a querer es estar consumiendo azúcar. Y los papás se dan cuenta que cuando consumen refresco de cola o consumen cualquiera de esos alimentos que contienen mucho azúcar, el niño se le dispara. Yo tengo una nieta que digo, venga, que ella te acelere, hija mía, que ya tiene 8 años, me dice, un sugar rush. Digo yo, díselo a tu mamá, dice, no se lo puedo decir porque fue que me tomé un refresco y me comí que sé qué cosa. Y yo, pues tú sabes, me dice, cállate la boca, Abby, no digas nada todavía, deja que se me pasa. Hasta ella misma ya se da cuenta. Claro, porque la mamá le dice no. Claro. Pero la casa de los abuelos, la casa de los abuelos. Yo digo, una vez a la semana que uno se coma su heladito. Dice, sí, pero no, que no se come el helado, se toma un refresco y haga que se... Exacto. Hacerlo de manera inteligente. Claro, pero los abuelos, tú sabes. El autismo... ¿Qué sucede en el cerebro? Esta es una pregunta que me gusta mucho. Cuando una persona con autismo tiene una crisis sensorial o emocional. O sea, a nivel de cerebro, ¿eso pasa algo? Sí, claro. O sea, hay una desregulación de lo que se llaman esos neurotransmisores. Nosotros tenemos en nuestro cerebro sustancias que se llaman neurotransmisores, que es lo que comunican una neurona con la otra. Eso es lo que hace la sinapsis. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay nosotros tenemos esos neurotransmisores que son excitadores, o sea, que aumentan la actividad cerebral, y hay otros neurotransmisores que son inhibidores, que es que disminuye esa actividad para cerebral. Que haya un equilibrio. Entonces, normalmente esos se mantienen en un equilibrio tanto de excitación como de inhibición. Entonces, cuando hay una desregulación, o sea, una alteración, ya sea que hay un aumento en la excitación, pues vamos a ver que esos niños van a explotar o van a estar muy hiperactivos, o que hay una disminución en lo que es los mecanismos inhibitorios. Entonces vamos a ver que igual también va a haber una alteración en la parte conductual, en la parte sensorial de esos niños. Entonces eso es lo que normalmente ocurre, esa alteración o desregulación entre lo que son esos mecanismos que se encargan de mantener el equilibrio dentro de nuestro cerebro para todo lo que tiene que ver con la parte conductual, con lo que es la parte sensorial. Y obviamente, bueno, también cuando nosotros tenemos un niño que está muy estimulado, por ejemplo, a través de la pantalla, esos mecanismos también se alteran. Y cuando uno se lo quita, por ejemplo, por eso que uno ve que a veces ellos hacen esas rabietas,
cuando uno le quita la pantalla. Porque es una adicción que tú le estás quitando. Claro, pero ellos no saben. Claro. Y de hecho, la pantalla, y qué bueno que usted menciona la adicción, el uso de pantalla está catalogado como un efecto adictivo, igual prácticamente de que consumir una droga. O sea, tiene los mismos efectos en el cerebro y los cambios que produce a nivel del cerebro el uso de marihuana, de cocaína o cualquiera de las otras sustancias que son adictivas. La pantalla hace el mismo efecto en el cerebro y los mismos cambios a nivel del cerebro que esas sustancias. Entonces, si ya sabemos eso, ¿por qué se lo estamos dando a nuestros hijos? Es que así, visto así, la gente no lo sabe. O sea, la gente ve la pantalla que sí que hace daño porque tiene muchas luces, porque tiene una cosa, pero a ese nivel la gente no tiene conciencia de que es una adicción común, es una droga. Claro. Es como mi lucha con el alcohol, que la gente dice, tómate un traguito, que eso no es nada, digo, para que te desestrese. Digo, desde que tú me dices a mí que el alcohol me va a desestresar, eso es una droga. Claro, porque estás rompiendo los mecanismos inhibitorios. Claro, entonces a mí no me vengan como que el alcohol, yo vivo peleando con todo el mundo, yo no bebo nada. ¿Qué es que tú no bebes? Digo, no, pero yo no bebo también porque me mareo muy fácil. Exacto. Pero digo, pero también hay que tener conciencia de lo que es. Sí. Entonces, todas esas son de las cosas que uno, porque la pantalla, ¿quién piensa que es adictivo? El ser humano normal, común y corriente. No, mira, yo estaba en la clínica el otro día esperando algo y había una nana con un niño. El niño era hiperactivo, o sea, de esos carajitos que fuñen, para decirlo en buen dominicano. Se movía, subía, bajaba, tarara, 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 tarara. El niño tiene, creo que 2 años, algo así. Estaba la mamá en una esquina, no hace así el muchachito en medio de la clínica, corre para aquí, corre para allá. La nana en una, harta y aburrida, porque hay que entenderla, agarró el niño, se lo puso entre las piernas, le hizo así, lo agarró entre las piernas, agarró su celular, le buscó unos muñequitos. Y santo remedio. No, pero es una cosa que ahí que tú dices, y yo veía a la mamá ya que nada más hacía como que, ay, por fin se tranquilizó. Y el muchachito así, digo, no que le pongan un babero porque va bien. Claro. Pero es inmediato, o sea, es un cambio inmediato. Exacto. Entonces los papás como que... Sí, porque ahora las pantallas son las nuevas nanas de los niños. Así. Porque si usted quiere que su hijo esté tranquilo, por ejemplo, eso uno lo ve en los restaurantes también. Cuando uno va al restaurante, ¿qué uno ve a la mayoría de la gente haciendo? La gente no conversa. No. Está cada quien con su celular en la mano, sin tener ningún problema, que pensemos nosotros, ¿verdad? Exacto. Y así mismo hacen con los niños, que es lo primero cuando salen que le dan al niño. Le dan una tableta para que se siente tranquilo en el carro y esté tranquilo. Si está en un restaurante, igual también con un aparato para que se quede tranquilo sentado. Que no está bien, porque parte de uno sentarse en una mesa a comer es precisamente la interacción. Claro. Y algo también que me trae este asunto de la comida y la pantalla, que muchos utilizan la pantalla para que el niño se esté tranquilo y coma. A veces lo sientan frente a la televisión en su sillita de comer y entonces el niño viendo la televisión y usted dándole la comida. Y el niño no va a saber hasta cuándo está lleno. Pero el niño, exacto, su cerebro está pendiente a la pantalla. No está degustando los diferentes alimentos y las diferentes texturas que está recibiendo a través de la boca. Y también la saciedad, o sea, el hecho ya de que ya yo estoy lleno, no quiero más, pues también está bloqueado. Y entonces mientras él estaba en la pantalla, usted le da comida, y el niño así, él come muchísimo. Pero el niño después entonces tiene problemas de alimentación, porque tú no le enseñaste a comer a las diferentes texturas, que lo agarre con sus manos, que se lleve el alimento a la boca, que eso es parte de lo que es el desarrollo natural de un niño. Entonces lo estamos bloqueando porque lo tenemos frente a la pantalla, dándole comida y todo el mundo feliz porque el niño comió. Es cierto, comió, pero el niño no registra qué comió. Primero que ya está satisfecho que comió y lo que comió. Por eso que entonces también después vemos los problemas con la parte de la selectividad con los alimentos, porque no lo exponemos. Fíjense ahora que en los colegios ahora hacen un día que
agarran un bizcocho para que los niños agarren el bizcocho y se ensucien. Y eso antes uno lo hacía en su casa, en los cumpleaños Claro. que uno hacía en la casa. Todos esos muchachitos salían embarrados de bizcocho Sí. y todo el mundo feliz. Pero ahora tenemos que pagar para que hagan esas cosas. Y obviamente es el nuevo estilo de vida que vivimos, porque antes mamá estaba en la casa, mamá era la que se encargaba de todas esas cosas. No, porque mamá no estaba en la casa. En mi generación nosotras trabajábamos. Sí, pero No estábamos en la casa, pero le dedicábamos tiempo a los hijos. también. Así uno trabajaba. Ujú. Porque yo me pongo de ejemplo, o sea, yo trabajé toda mi vida, pero yo lo único que para mí no era negociable con ningún trabajo era de que nos quedamos corridos a trabajar. No, espérate. Exacto. Yo voy al colegio a buscar a mis hijos yo. Ujú. Y llego a mi casa y como con mis hijos. Que lo que tú tienes es una hora de almuerzo. No, yo no tengo una hora de almuerzo. Yo tengo hasta 2 horas de almuerzo, aunque yo me quede después. Ujú. Pero era algo que no se negociaba. Mucha gente dice, bueno, tú fuiste dichosa. Digo, sí, por el tipo de trabajo. O sea, pero yo trabajaba en una oficina, pero también tú puedes... Si tú Negociar. tienes una hora solamente, ahora yo sé que con el tránsito es difícil que los padres lleguen. Ujú. Pero cuando usted llegue a su casa, suelte el celular, es lo primero. Exacto. Y por lo menos la cena, siéntate con tu hijo, que no tienes que sentarte en la mesa. Si ellos tienen su mesita y su cosa y hacerlo divertido, tú lo puedes hacer. Exacto. Porque Lo que hay que darle tiempo de calidad. es eso. O sea, yo entiendo también que uno llega del trabajo y uno está cansado. Sí, pero Pero entonces no tenga hijos. el niño no pidió venir a este mundo, fue Eso. usted que decidió tenerlo, porque Es es lo que una te- decisión de vida. Claro. Entonces, cuando usted decide eso, usted tiene que cargar con el paquete completo. Entonces hay que tirarse al piso a jugar con su hijo, hay que sentarse a comer. Los fines de semana es tiempo de compartir en familia. Entonces hay que salir con sus hijos, llevarlo a los parques, porque tampoco hay que gastar. O sea, aquí hay muchísimos parques y gracias a Dios ya las autoridades han entendido que las áreas de niños hay que tenerlas cerradas Sí. y ya estamos viendo que el área de niños está cercada, que uno puede sentarse en un banquito y dejar que el niño juegue e interactúe con otros niños en el parque, porque hay que hacerlo. O sea, los niños necesitan mucho también actividades al aire libre. Si ustedes se fijan ahora, mucha gente dice, ay, tienen deficiencia de vitamina D, pero ¿cómo va a ser? Porque aquí hay mucho sol. Sí es cierto, hay mucho sol, pero nosotros no salimos a exponernos al sol. Y el niño, aún estando en la escuela, no sale mucho al patio a estar en el sol. Y aparte tenemos ropa, porque también, eso sí se lo tengo que decir, fíjense que cuando los bebecitos nacen y le dicen, mire, tiene que ponerlo al sol, uno lo pone en pañal. Y la mayoría de la exposición a nivel de la piel, o sea, es una gran exposición para que la vitamina D pueda ser sintetizada a través de lo que son los rayos solares. Pero ahora andamos con ropa, muchas veces manga larga, pantalón largo, y lo único que nos sale es la cara y las manos. Y por eso es que mucha gente tiene deficiencia de vitamina D. Y tenemos que tomar vitamina D, porque la vitamina D es sumamente importante. Tú sabes para... que yo en unos análisis me hicieron y tenía la deficiencia de vitamina D y bueno, me di mi pastilla que sé yo cuánto. Y esto que me pasó no fue que lo hice a propósito. Yo decidí que yo tenía que caminar, yo camino, porque hay que moverse, ¿verdad? Claro. Entonces yo caminaba en un centro comercial, yo llegaba en el carro, me parqueaba en el centro comercial, subía, bajaba, subía, 45 minutos, súper bien. Después dije, no, yo me voy al centro comercial, que queda como a 500 metros de mi casa, yo me voy a pie. Yo iba caminando, hacía todo el ejercicio y volvía. Hay días que digo, no, yo no tengo deseo de estar en aire acondicionado, sino que caminaba la avenida Abraham Lincoln, cerca de mi casa, pero cerca que caminaba 2 y 3 kilómetros. Y todo el mundo me dice a mí, pero tú eres una loca en la calle que te va a llevar de encuentro. Y no me van a llevar de encuentro, lo que pasa es que tú tienes que saber por dónde caminas Estar y cómo alerta. lo haces. Y estar alerta, yo no camino con nada. Cuando me hago los análisis, Nelly, no, la vitamina D perfecta. Exacto. Y todo el mundo, ¿pero qué será? Digo yo, bueno, caí en cuenta. Digo, pero ven acá, si yo camino media hora, 3 veces o 4 veces a la semana, en el sol, porque yo camino a las 10 de la mañana, no es a las 6 de la mañana. Exacto. Yo digo, yo me pongo un bloqueador solar y me pongo un sombrero para no mancharme aquí. Y manga corta. Y mi vitamina D está perfecto. Exacto. O sea que ahí tú te Es das cuenta. exponerse al sol. Lo que pasa es que lamentablemente no lo hacemos. Entonces es importante, como estábamos hablando hace un ratito, darle tiempo de calidad a sus hijos. Y también
si los padres se involucran más en actividades con sus hijos, también más temprano se van a dar cuenta las deficiencias que pueden tener sus hijos, no solamente dentro del espectro autista, sino también, por ejemplo, en el aprendizaje, porque eso lo estamos viendo mucho ahora, y excúsenme que me salga del tema del autismo. Pero perfecto, no, excelente. Pero estamos viendo niños que tienen 8 y 9 años y no saben leer y escribir. Eso es, o sea, lamentándolo mucho, han cambiado las reglas de lo que es el sistema de educación, y el niño antes, en primer grado, tenía que salir sabiendo leer y escribir, más tardar se graduaba de ya sé leer. Exactamente, y más tardar al segundo grado, ya era como que consolidaba ese proceso de lectura, todo lo que tiene que ver con la comprensión. Pero ahora llegan a tercero y cuarto grado sin saber leer. Y los papás no se han dado cuenta de eso, que su hijo no sabe leer. Porque normalmente cuando el niño está aprendiendo, está en ese proceso de aprender a leer, ¿qué es lo que hace? Cuando uno va en el carro, pero lo que pasa es que también está en una pantalla. Eso yo te iba a decir, no está viendo hacia afuera. Entonces los niños empiezan a ver, mira, ¿qué dice tal cosa? ¿Qué dice tal cosa? Y uno se siente bien, porque tú vas con tu muchachito y tú dices, pero mira, está aprendiendo a leer. Pero ahora los papás no se dan cuenta de eso. Primero porque muchas veces no se involucran en todo lo que tiene que ver ese proceso del aprendizaje de los niños en edad temprana, y también porque están pegados de una pantalla todo el tiempo, tanto el papá como el niño. Entonces ya el niño va en la carretera o en la calle y no mira para afuera. Ni siquiera una mata de amapola bonita, como digo yo. Exactamente. Entonces esas son de las cosas que yo siempre le comento a los padres, porque cada momento uno tiene que aprovecharlo para enseñarlos a ellos a aprender. Ese cerebrito. Exactamente. Entonces, por ejemplo, uno va por el campo, o sea, en la carretera, y usted ve la vaca, párese y enséñele una vaca en la vida real. O párese y mire una mata de coco, y mire un coco ahí. O sea, cosas, que son tan simples que la tenemos a la mano y que la podemos utilizar, pero hay que dedicarle tiempo, es como dijimos ahorita, tiempo de calidad a los niños. Bueno, vamos a un corte, este último corte, y volvemos con la doctora. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Doctora, una pregunta. ¿El autismo afecta el desarrollo? Lo estoy leyendo para hacerla como es la pregunta. ¿El autismo afecta el desarrollo cerebral de forma progresiva o es una condición estable? O sea, si un niño es diagnosticado con autismo a los 2 años y medio, ¿progresa o ya? ¿Es autista a grado, no sé cómo se mide, pero vamos a decir grado 3? ¿Va a ser grado 3 siempre? ¿O puede ser que baje a grado 1, grado 2? ¿O que...? Sí, en realidad es una situación que nosotros llamamos dentro de lo que se llaman los procesos del cerebro que son estáticos. Okay. O sea, no es algo progresivo. Obviamente va a depender de si tiene alguna condición agregada. O sea, exacto. Fuera de lo que... O sea, un trastorno del espectro autista puro, normalmente el niño es algo estático, que nosotros podemos modificar en base a las terapias a que esos síntomas se reduzcan, como habíamos mencionado anteriormente, que por ejemplo un grado leve a moderado pase por ejemplo de moderado a leve, y si es leve pues bueno tenga algunas características del autismo. Tú puedes revertir algunas cosas, vamos a llamarle revertir, pero no, o sea, tú puedes ir para atrás pero no para adelante.
O sea, cuando te digo para atrás, exacto, mejorarlo, pero puede, no va exacto, a tener, puede mejorar los síntomas, no debe empeorar. Empeorar, esa pero es la si palabra. se mantiene estático, hay algunos pacientes que, por ejemplo, son no verbales, que por más terapia que le demos, no hablan, pero sí empiezan a mejorar la parte de la comunicación, a expresar lo que quieren, pero de otra manera. Eso sí lo pueden hacer. Pero mire, eso es una buena noticia, dentro de todo, de que tú sabiendo, con un diagnóstico a tiempo, con las terapias que necesitas, o sea, con todo, sí, tú puedes de alguna manera, que hay cosas que mejoren. Claro que sí, pueden mejorar los síntomas de manera significativa, la verdad. Y obviamente todo va a depender mucho de el empeño que ponga la familia, porque lamentablemente aquí son los padres los que tienen que asumir todo lo que tiene que ver el costo y el hecho de llevarlo a las diferentes terapias. Hay otros países donde, por ejemplo, las terapistas van a la escuela a darle la terapia o van a la casa, pero aquí no lo podemos hacer todavía, y ya eso es un gasto y un esfuerzo muy grande. Nosotros aquí entrevistamos a un padre que para mí es un ejemplo, que yo lo conocí fue en las redes sociales, se llama Diego Inclusivo, Rafael Castillo se llama él, que es increíble como ese papá ha aprendido a ser el terapeuta, vamos a decirlo así. O sea, él pone, que me encanta, unos videos de que hoy Diego fue al supermercado a hacer la compra. Pero el papá agarra una lista y le pone harina, pero le pone una foto de la harina. Sí. O sea, lo ayuda y lo deja, ve y haz tú la compra. El niño tiene su tarjeta, es un joven de 18 años creo que. Y el muchacho va y hace su compra. Cuando el papá se da cuenta de que dura mucho tiempo, que no encuentra algo, pues se le acerca. Mírate esto, o sea, lo guía. Exacto. Diego hace video de que hoy me toca poner estos cuadros en la pared. Pero ese es el papá que se ha fajado a enseñar a su hijo a eso. O sea, que también los padres, y es un padre que trabaja. O sea, que la excusa es que no me dé el tiempo, no. Yo tengo algunas madres que han dejado su trabajo para involucrarse más en ese proceso de terapia, llevarlo a las terapias, involucrarse, porque en realidad, o sea, como habíamos mencionado anteriormente, o sea, hay que transportarlo en esta ciudad, entonces ellos prefieren mejor involucrarse dentro de todo lo que es ese proceso y participar también de la terapia, porque el proceso de terapia no es 1 hora al día o media hora al día. Es constante. Es 24/7. O sea, el niño puede ir a la terapia, pero si usted en la casa lo sentó y no hizo nada, porque normalmente de las terapias le mandan tareas a los padres para la casa. Y entonces hay que continuar ese proceso. Entonces este proceso es un proceso de 24/7. Si uno quiere obtener buenos beneficios, ya de que se está haciendo ese esfuerzo para llevarlo a las terapias, pues entonces vamos a continuar en la casa con las terapias y con todos esos procesos que nos piden que hagamos con los niños. Por ejemplo, lo de empezar a vestirse, elegir su ropa, bañarse solo, el control de los esfínteres, eso le toca a los papás en su casa. Claro. Porque a veces es más fácil, ven, yo te pongo la ropa y no te enseño. Pero lo hace uno con un niño que no tenga el trastorno. Exactamente, amarrarle los cordones, que ellos aprendan a ponerse los zapatos, todo eso. O sea, todas esas son cositas como que uno le dice, bueno, son sencillas, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Entonces tú le dices, bueno, báñate, pero ya tú sabes, tú lo dejas que se bañe, pero al final uno le da una entregadita para que, ¿verdad?, que salga bien bañado. Pero que el niño empiece a hacer todas esas cosas. A valerse por sí mismo. Claro, el hecho de comer solo. O sea, porque a veces es más fácil darle la comida, pero el que agarre su cuchara o su tenedor y empiece a comer. Eso lo ve uno en niños que no tienen trastorno, que tienen los bebés, ahora el baby led o no sé qué cosa, que ponle la comida ahí que se ensucie. Yo tengo un cuento cuando mi hija Laura estaba chiquita, una amiga mía tenía un hijo, se llevaban 15 días. Nos fuimos de fin de semana a la playa, a la hora de comer vamos a darle la comida a los niños primero. Este era un bebé de 1 año y medio. Yo lo senté en una silla, lo amarré con un pañal para que no se me cayera. Le puse la silla así, le puse el plato enfrente. La amiga mía hace lo mismo, pero le pone un babero, voltea la silla frente a ella y le comienza a dar la comida. La mía agarró
cuchara así, con la mano, que sé yo qué, y me dijo, Nelly, ¿qué tú estás haciendo? Digo, no, yo no sé lo que está haciendo, eres tú. Me dice, ¿usted ve el tollo que se van a hacer? Digo yo, ajá, y hay agua para lavarlo. Y el piso se barre. Se barre. Déjalo, que se ensucie, que viva. Claro. No, es que yo no puedo, digo, bueno, pues aprende. Exacto. Y a veces tú ves los niños que, por ejemplo, se ensucian y de una vez están así, que quieren que le laven la mano, porque uno lo tiene todo el tiempo lavándole la mano y la mano limpia. Yo se lo digo a los papás, yo, mire, usted lo siente en su sillita, si usted no quiere limpiar mucho, déjelo en pañal. Es lo mejor. Le quita la ropa y lo deja que coma solo. Y después usted recoge y limpia y lo mete a la bañera y lo baña para que esté limpio. Pero él tiene que ensuciarse, tiene que tocar los alimentos. No, definitivamente. Y una última pregunta, porque ya tenemos que ir, ¿no? Si hay avances en la neurociencia que puedan mejorar la calidad de vida en las personas con autismo. Bueno, los avances básicamente son a nivel de las terapias. Okay. Cada vez se están desarrollando terapias, me refiero a terapias por conductual, terapia física, si tiene alguna limitación física, terapia ocupacional. Las terapias cada vez se han ido modificando para obtener mejores resultados. Y la terapia va a ir cambiando en la medida que el niño va avanzando, porque no es la misma terapia del inicio a un niño que tiene 3, 4, 5 meses en terapia, si ha superado alguna de las dificultades que tiene. En cuanto a medicamentos, todavía se están desarrollando algunos medicamentos, pero todavía no se han visto buenos resultados. Okay. Por eso no lo vamos a mencionar. Lo que sí, bueno, a veces, pues, como hablamos anteriormente, lo que es la alimentación le ayuda bastante a mejorar esa parte. Si tiene alguna deficiencia de alguna vitamina, se puede suplementar con vitaminas, pero un medicamento para el paciente con autismo no existe. Y algo que también les quería mencionar es que todavía no hay una prueba que nos certifique a un 100% que un niño tiene autismo. Okay, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, una persona tiene anemia, se hace un hemograma, sale con los glóbulos rojos bajos y yo digo, bueno, tiene anemia. Todavía no existe una prueba de laboratorio que te diga, mira, sale con esto. Ni de imágenes, ni de nada. Okay. O sea, este diagnóstico es un diagnóstico por la clínica, por los síntomas que presenta el paciente y la frecuencia con que presenta esos síntomas. Ok, esa parte es importante. Doctora, nos quedamos cortos, pero es que el tema la verdad que es interesante. Sí. Le agradezco muchísimo porque respondió las cosas y sé que la audiencia nuestra va a realmente darle valor a esta conversación que hemos tenido con usted, porque da muchas luces. O sea, muchas veces estamos perdidos de lo que es. No, mira, el neurólogo te va a decir sí, porque hacen una prueba. No, que la psiquiatra, que ya tenemos así claro es. De que es interconsulta realmente. O sea, es un multidisciplinario lo que todos tenemos que hacer. Muchísimas gracias y una próxima vez hablaremos entonces también de otros temas. Gracias por la invitación. Ok. A ustedes, señores, muchas gracias por su audiencia de siempre y recuerden visitar nuestro canal de YouTube Sobrevivientes RD y también en Instagram. Y toda la semana subimos el programa que pasamos los sábados a las 2 de la tarde, lo subimos a nuestras redes sociales. Así que nos vemos en una próxima entrega.